Ahora continuamos con el expediente número 50, Virgilio Antonio Jiménez. Buenos días, señor Virgilio. Usted cuenta con 10 minutos para hacer una exposición sobre su experiencia y sobre todo su visión sobre la Cámara de Cuentas. Luego de este espacio, si surgen preguntas por los miembros de la comisión, se la harán. Pueden iniciar. Señor Virgilio Antonio Jiménez. Saludo a todos. No es la primera vez que vengo a hacer exposición aquí para participar como candidato. Hablando de la experiencia, tengo 25 años trabajando auditoría en el sector público, 6 años en aduana y los 19 años restantes, en 20 años, en la Contraloría General de la República. También he sido docente en la Universidad Católica Santo Domingo por unos 10 años, en diferentes asignaturas, algunas relacionadas con la carrera de contabilidad, otras con ciencia política, de donde soy egresado también. Y he preparado manuales de auditoría, de aduana, módulos de auditoría interna, y pienso que nuestra experiencia es amplia. Aparte de esos 25 años, tengo desde el año 1965 trabajando. Comencé en el Ingenio Catarey, después en la Falcon Bridge y varias empresas más en 59 años de experiencia. La visión de la Cámara de Cuentas es la misma que he tenido durante las últimas 4 intervenciones. La Cámara de Cuentas está supuesta a hacer auditorías. Entonces, cada año observamos que tiene una curva de aprendizaje extraordinaria, porque pasan los 4 años de cada pleno y al final no hay resultado. Hice un estudio del 2006 al 2024 y las auditorías publicadas están por las 472 auditorías, lo que representa un promedio de 11 auditorías, 10 auditorías anuales. Con una inversión de más o menos en los últimos 4 años de unos 6.000 millones de pesos dominicanos, decía yo con anterioridad que salen muy costosas las auditorías que hace el Estado, que por tal razón hay que implementar sistemas, hay que trazar un plan estratégico para poder hacer las auditorías. Por otro lado, las instituciones que no reciben auditoría del Estado están como en un 92 a un 95%. De las que son más importantes, como son las entidades recaudadoras, la Tesorería, la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Impuestos Internos. Y las instituciones que mayor fuerza tienen en el gasto tampoco reciben auditoría. Las auditorías, en el concepto prácticamente viejo, no moderno, deben ser recurrentes. Usted no puede hacer una auditoría hoy, en el 2010, y volver a hacer otra auditoría en el 2020. Todo el rastro de la documentación de lo que se hizo fácilmente se pierde, sobre todo con un sistema incipiente
donde no hay una contabilidad todavía patrimonial, como dice la ley 12601, todavía nosotros, perdón, no hemos podido edificar una contabilidad patrimonial. ¿Qué quiere decir? Que la integridad de las operaciones que están en los libros tradicionales no aparece. Entonces hay que ir a una ejecución presupuestaria que se diluyen las informaciones, de manera tal que conseguir pruebas del documento a los registros es muchas veces imposible, o de los registros a los documentos. El no ser recurrente en las auditorías tiene sus consecuencias. Por lo pronto recordemos que en el 2010 se hizo una auditoría a la Oficina de Transporte y luego en el 2015 volvió a hacerse otra auditoría, aparentemente con un escándalo donde perdió la vida una persona, un abogado, y existían irregularidades. El dictamen del 2010 se dio con salvedades. Quiere decir que cuando se prepara un dictamen con salvedades hay problemas. Entonces tú no puedes esperar 5 años para hacer nuevamente, después de un escándalo, una auditoría. El concepto de auditoría no puede ser nunca el de la denuncia. Sí hay que prestar atención a la denuncia, pero eso es una labor que debe hacer cualquier institución del Estado permanente. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a la denuncia. Para hablar de los planes, yo he presentado siempre, en el 2010, una serie de planes que no han variado, porque observo que cada vez que hago un análisis, el de ahora fue un poquito rápido porque hay una ley 1824 nueva y tuve que adaptar los informes a esa ley. Y cuando observo, digo, bueno, pero la tendencia siempre es no hacer auditoría. Entonces, ¿cuál es el principal problema que yo visualizo? Preparar a las personas para hacer auditoría. Eso nos dio muy buenos resultados en la Dirección General de Aduana durante la administración del 2000 al 2004. Hicimos muchas auditorías con un equipo de supervisores buenos y unos programas de auditoría y unos manuales de auditoría que nosotros mismos preparamos. Entonces, eso es fundamental, y es fundamental porque tú tienes que cuidar que esos recursos se estén manejando adecuadamente. En esta oportunidad se han hecho 28 auditorías más o menos, y en esas auditorías no hay una sola de la gestión del 2020 al 2024. Quiere decir que vamos a hacer auditoría 4 años después, cuando las informaciones pueden diluirse. Las auditorías todavía estamos haciendo que una auditoría de 10 años atrás, ¿y para qué? Ya usted no va a encontrar nada. Por eso es que usted ve que las pruebas en los tribunales de las auditorías se diluyen y todo el mundo sale por falta de pruebas. Entonces eso es algo que hay que corregir, porque la inversión que se hace en este país es considerable en la Cámara de Cuentas. El otro caso es la interrelación, el otro proyecto es la interrelación primero el de capacitación, el segundo es la interrelación del control interno con Cámara de Cuentas. Resulta que la ley 1007, en una parte que nunca se ha cumplido, dice que los auditores, las unidades de auditoría deben hacer un plan anual de auditoría para que la Cámara de Cuentas lo apruebe. La ley 1824 asimila esa disposición de la ley 1007 y que estaba también en la 1004. ¿Qué pasa con el control interno? Que es fundamental, pero es muy amplio y hay que utilizar muchas horas. Entonces estamos utilizando auditores del Estado y la ley contempla que esos trabajos deben ser asimilado por la Cámara de Cuentas, objetado, aprobado por la Cámara de Cuentas. Incluso hay una disposición a partir del 2000, con los grandes fraudes norteamericanos, que habla de la ley Sarbanes-Oxley,
donde los incumbentes de cada institución en Estados Unidos Un minuto le queda. deben hacer una declaración de que el control interno funciona. La otra disposición es preparar las auditorías, es el otro enfoque. El cuarto, es el rediseño de la organizacional y la coordinación, que es fundamental, la coordinación de la tecnología de la información. Sencillamente, todo está en que se puede visualizar, se pueden hacer auditorías en línea y puede hacerse más eficiente la auditoría. Yo puedo ver lo que están haciendo en cualquier institución del Estado a través de la tecnología. Muchas gracias. Bien. El diputado Pedro Julio Alcántara, el diputado Isiano. Buenos días, señor Virgilio. Buenos días. Nosotros nos interesa saber, ya que usted en su presentación habló de la cantidad de auditorías que se han hecho durante este periodo, en ese plan anual que usted va a presentar, ¿cuántas auditorías recomendaría usted al Pleno hacer? Tengo que visualizar, porque el plan está hecho hasta con fecha. Bueno, en principio yo digo, para no extenderme, en principio yo digo que las instituciones principales, recaudadoras, aduana, impuesto interno y tesorería, hay que hacer auditoría permanentemente. El Estado tenía en el 2014 675 instituciones que había que auditar, entre ayuntamientos y otras instituciones. Quiere decir eso, que tú tienes que presentar un plan de, primero, auditar las más importantes, las que mayor peso tienen, y eso es necesario, eso es ya, las que mayor peso tienen en el presupuesto. Y después irse a las otras, por lo pronto los ayuntamientos lo que manejan es el 10%, y la mayor parte de las auditorías que existen en el periodo están en el ayuntamiento. Es un 10% y estamos en función de un 100%, entonces hay que agarrar el Ministerio de la Presidencia, hay que agarrar el Ministerio de Medio Ambiente, en fin, los diferentes ministerios, básicamente. Eso es fundamental. Y otras instituciones, que no son tantas, en relación a las 675, que manejan un presupuesto elevado. De todas formas, eso habría que discutirlo con el Pleno, pero es básico auditar el volumen mayor del presupuesto donde se ejecuta el presupuesto. En conclusión, estaríamos hablando de por lo menos hay que hacer así tentativamente, y se pueden hacer con un buen plan de supervisión, unas 150 auditorías, bajo ese criterio de riesgo. O sea, ¿dónde hay mayor riesgo de que los fondos se apliquen? Además, la Cámara de Cuentas es interinstitucional. Hay una serie de relaciones que tiene que hacer para que fluyan, no solamente la de la Contraloría General de la República, que son órganos de control, sino otros, tratar de hacer, de establecer, de coordinar un comité
diríamos, anticorrupción o de solidaridad, como hay en otros países, hace muchísimos años. Y en esa labor tendría el apoyo de los diferentes entes sociales que hay, o las partes activas de la nación. Bien, el diputado Feliciano. Buen día, licenciado Jiménez. Buen día. En caso de discrepancia de criterios con sus pares, en el ejercicio de la competencia que le acuerda la ley y conforme a los principios de transparencia y libre acceso a la información, ¿haría pública dichas controversias? Lo primero, que hay una técnica del manejo del conflicto, manejo de conflictos. Y pienso que en todas las instituciones que hay más de uno puede haber conflicto, pero el conflicto tú lo utilizas para crecer. Entonces, nosotros no podemos ir a perder el tiempo en discusiones. Hay que manejar los conflictos y básicamente hay que recordar que nos debemos a una nación que está esperando que la transparencia funcione, que está esperando que se levante esa imagen que tenemos de la Cámara de Cuentas, que no es muy buena. Y pienso que no. Yo haría lo que la ley me permita hacer, pero básicamente recuerde que el manejo del conflicto es parte esencial para una persona que va a estar en un órgano colegiado. Bien. No hay individualidad ahí. Bien, muchas gracias, señor Virgilio. Su expediente va a ser valorado por esta comisión. Gracias a ustedes. Continuamos con el señor Ramón Emilio Paniagua Urbáez. El expediente número 46. Sería el último de la jornada de hoy debido a la sesión y a que no se presentaron los demás convocados. Buenos días, señor Ramón Emilio. Usted cuenta con hasta 10 minutos para hacer una exposición sobre su experiencia